del día de hoy. La clase anterior estábamos viendo sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Hablamos de algunos aspectos, ¿no es cierto? De los pares craneales, les dije algo. También cómo estaba formado este sistema nervioso tan importante para nosotros, ¿no? Como les decía, regula todas las funciones sensitivas, motoras y mixtas de nuestro organismo, conjuntamente con el sistema nervioso periférico, ¿sí? Les dije que el órgano principal que tenemos es el cerebro, ¿no? ¿Sí? Y conjuntamente con la médula espinal, que se encuentra alojado en el canal medular. Tanto el sistema nervioso periférico de los animales inferiores, hablemos así, ¿no? De los invertebrados, es un sistema nervioso rudimentario, ¿sí? Que cumple con las funciones básicas. En cambio de los vertebrados, ¿no es cierto? Es un sistema más específico, ¿no? O específico, ¿sí? ¿Para qué? Porque cumple funciones específicas, valga la redundancia, ¿sí? Vean, nosotros nos diferenciamos, ¿no es cierto? Básicamente en los animalitos inferiores es en el pensamiento. Y dentro del cerebro tenemos zonas de razonamiento, ¿no? Lógico, verbal, abstracto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que nos hace con los otros organismos inferiores, ¿sí? Haciendo un pequeño resumen. Ahora vamos a hablar sobre el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino básicamente está relacionado con el sistema nervioso central porque necesita de las órdenes de este para cumplir, ¿sí? A cabalidad también sus funciones. Como les dije en la clase anterior, el sistema nervioso central, sí, sus respuestas son rápidas, son en fracciones de segundo, ¿no? En milésimas de segundo, ni siquiera fracciones de segundo, sino milésimas de segundo. En cambio, cuando hablamos del sistema endocrino, básicamente, sus respuestas son más lentas, ¿sí? Como les decía, tenemos un grupo de glándulas, yendo desde el cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? Tenemos la tiroides, las paratiroides, las suprarrenales, el páncreas y a nivel ya sexual tenemos los ovarios y los testículos, ¿sí? Cada uno de estos órganos cumplen funciones específicas, ¿no? En los momentos adecuados. Vean como no sé si les decía a ustedes o al otro curso, hablando de los ovarios y los testículos, ¿sí? Las células que si nos sirven para la reproducción, estas se producen durante la etapa embrionaria. En otras palabras, durante los 3 primeros meses de embarazo, ¿sí? De ahí, estas células entran en una etapa de letargo, de adormecimiento, ¿sí? Cuando se reactivan estas células es cuando entramos en la etapa de la pubertad, ¿sí? Ahí comienzan estas células nuevamente a funcionar, ¿sí? Por eso la evolución o la reacción de este tipo de glándulas es lenta, ¿no? ¿Sí? Porque necesita de ciertos estímulos para que cumpla sus funciones. Vean el páncreas. El páncreas, ustedes saben que secreta la insulina, ¿no? Para desdoblar los alimentos y darnos a nosotros la energía. El hipotálamo, vean, tan importante el hipotálamo, ¿sí? Este, dentro de una de las funciones que tiene el hipotálamo es de controlar la temperatura corporal, ¿sí? Es el que regula. Bien, entonces son funciones importantes. La hipófisis se denomina también glándula del crecimiento, ¿sí? Es aquella que regula nuestro crecimiento. Cuando hay alteraciones en estas, ¿no es cierto? Existen dos patologías. ¿Cuáles son estas dos patologías? El gigantismo y el enanismo. ¿Ven? Entonces, por eso les digo, estas glándulas eh, son fundamentales para nuestro organismo. Dentro del sistema endocrino tenemos glándulas de secreción interna y glándulas de secreción externa, ¿sí? Pero todo este sistema endocrino cumple la función mediante las hormonas, ¿sí? Estas hormonas son elementos químicos que ayudan a cumplir básicamente todas las funciones de nuestro organismo, ¿sí?
Vean, dentro de las hormonas tenemos de naturaleza química, tenemos como las proteínas, los aminoácidos y las sustancias esteroides que producen nuestro propio organismo, ¿no? Vean, aquí tenemos algunos grupos, ¿no? Oligopéptidos, polipéptidos, proteínas, glicoproteínas, la tirosina, el triptofano. En fin, un sinnúmero de hormonas que ayudan a esta función de este sistema. Dentro del sistema endocrino, vean, ¿cuáles son las glándulas que tenemos? Como les decía, a nivel cerebral, el hipotálamo, la hipófisis. A nivel del cuello, tenemos las tiroides y paratiroides. Ustedes han de haber visto que aquí hay una enfermedad, ¿no? Sí, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Las glándulas suprarrenales en los polos superiores de los riñones, el páncreas, ¿sí? A nivel también abdominal, los ovarios en las mujercitas y los testículos en los varones. Ustedes saben que los ovarios y los testículos básicamente forman los caracteres secundarios, ¿sí? Durante la pubertad. Y vean qué es el sistema endocrino para estar más específico, un concepto, ¿no? Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo encargado de segregar un tipo de sustancias químicas denominadas hormonas. Este sistema constituye junto con el sistema nervioso uno de los principales mecanismos de control de nuestro organismo. ¿Sí? Vean cuál es la importancia de este sistema. Regula las principales funciones del organismo y se requiere de su correcto funcionamiento para mantener la salud. Es un sistema vital para el organismo. ¿Sí? Una deficiencia de un eje hormonal puede originar enfermedades, ¿no es cierto? Como la diabetes. El sistema endocrino en específico, las glándulas suprarrenales son las encargadas de generar la adrenalina y la insulina. ¿Sí? Hablando de una manera general. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Algo? Bien, aquí como les decía, el hipotálamo sí tiene algunas funciones. Vean, actúa en el impulso sexual, en el temor, ¿sí? Vean en la zona del gusto, ¿no es cierto? Vean, controla la función cardiovascular, funciona la temperatura corporal, ¿sí? También regula la función digestiva. Vean, en fin. Entonces, por eso es importante este sistema, ¿no? Y cada uno de las glándulas que conforman básicamente estos órganos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que aclararles? En las próximas unidades ya vamos a ver más específicamente, ¿no? Cada uno de estos órganos. Ahorita estamos hablando de una manera general. Bueno, señorita Astudillo, me ayuda con la lectura de la página número 85, donde dice sistema endocrino. El sistema endocrino. El sistema endocrino regula el organismo mediante señales químicas que son las hormonas. Estas reciben y organizan la información para ejecutar una respuesta adecuada desde los órganos que reciben estas hormonas. La respuesta que ejecuta este sistema son lentas, pues las hormonas circulan por el sistema sanguíneo hasta llegar a los órganos receptores que las reconocen, llamados órganos blancos, que al recibir el estímulo hormonal responden en concordancia con la concentración hormonal en la sangre. Una hormona puede inducir el cambio radical de la apariencia externa del organismo. Por ejemplo, la aparición de caracteres sexuales secundarios, como la cresta del gallo o a la metamorfosis en los insectos. Normalmente, las hormonas son secretadas en glándulas, pero también las neuronas son capaces de secretar hormonas, neurohormonas. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás, muy amable, gracias. Bien, entonces como pueden ver, ¿no es cierto? Este sistema hormonal trabaja directamente también con el sistema sanguíneo, porque mediante esto, ¿no es cierto?, lleva y transporta estas hormonas a los diferentes órganos que necesiten de estas,
para que cumplan su función. Les pongo un ejemplo, vean. Tenemos una hormona, hablemos así, la progesterona. ¿Alguien sabe para qué sirve la progesterona? A ver, ahí les quiero ver. Vean ustedes como varones y como mujercitas deben conocer su cuerpo, ¿no? Vean, la progesterona es una glándula, mejor dicho, es una hormona que secretan los ovarios, ¿sí? En otras palabras, es propia de las mujercitas, tanto la progesterona como los estrógenos, ¿no? En los varones se tiene la testosterona, ¿sí? Que es producida por los testículos. Pero bueno, en este caso, como les decía, la progesterona cumple dos funciones. Vean, es tan contradictorio esta hormona, ¿no? ¿Por qué? Evita el embarazo y también ayuda a mantener el embarazo. Vean, por eso les digo, es bien contradictoria, ¿no? Los métodos anticonceptivos, especialmente las pastillas anticonceptivas, son a base de progesterona, ¿sí? Pero vean, cuando una señorita, una mujer, ¿no es cierto?, está embarazada, en cambio la progesterona ayuda a mantener ese embarazo, lo protege, ¿sí? Vean, como les decía, es contradictorio, ¿no? ¿Sí? Pero esta actúa antes de y también actúa después de, ¿sí? Es como ustedes han de haber oído de la pastillita del día después, ¿no? Que había la controversia que si es que era abortiva o no era abortiva, ¿sí? Pero vean, la pastillita del día después, ¿cuál es la función específica? Es evitar que se una el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Pero cuando se produce ya la unión o la fusión del óvulo y el espermatozoide, esa pastilla no sirve, ¿sí? Simplemente el organismo sigue con su ciclo normal de embarazo, ¿sí? Por eso esta pastilla no es abortiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es abortiva? Porque al evitar que se una, ¿no es cierto?, el óvulo con el espermatozoide, no es abortivo. Pero si ya unido, formando el cigoto, ¿no es cierto? Ahí sí expulsaría, ahí sería abortiva, ¿no? Pero vuelvo y repito, trata de evitar esta fusión, ¿sí? Pero cuando ya se produce la fusión, simplemente ya no produce nada. Simplemente sigue con su embarazo normal, ¿sí? Entonces, más o menos la progesterona es igual, ¿sí? Cuando usted se toma la progesterona, simplemente no hay la ovulación, ¿no? No hay la salida del óvulo, ¿sí? Simplemente el óvulo se degenera y es expulsado durante la menstruación, ¿sí? Pero en cambio, cuando ya hay la fecundación, hay el embarazo, simplemente la progesterona ayuda a proteger y ayuda a que se implante este óvulo en el endometrio del útero para que siga con este proceso. ¿Ven? ¿Sí? Entonces hay que conocer esta situación. Sigamos con la lectura, señorita, por favor. Las hormonas de los invertebrados. Los invertebrados no tienen verdaderas glándulas endocrinas. Esta función es más bien realizada por las neurohormonas, cuyo papel fundamental es regular el crecimiento, la maduración sexual y los cambios de color que permiten el mimetismo de los invertebrados con el entorno, crustáceos, insectos y moluscos. En este caso del estímulo visual, los cambios de luz son detectados por los ojos y ocurre una reacción hormonal, que en el caso de los moluscos permite el cambio de color cuando se detecta el peligro. Siga, Los por favor. artrópodos que poseen exoesqueleto duro no pueden crecer sin romperlo. Entonces es preciso reemplazar por completo el exoesqueleto por un nuevo de mayor longitud. Esta modificación se llama muda o ectasis y las hormonas controlan su ejecución. Los crustáceos tienen células neurosecretoras para inhibir y activar la muda, el órgano X, que se encuentra en los pedúnculos oculares, tallitos móviles que están en los ojos. Inhibe la muda. En cambio, cuando secreta neurohormona, el órgano Y, que se encuentra en las antenas, activa la muda. Ya, muy amable, ¿Sí? gracias. Hasta ahí nomás. Vean, aquí, aquí hay palabras, ¿no?
No sé si serán nuevas para ustedes. ¿Alguien sabe qué son los órganos blancos? ¿Qué es el mimetismo? ¿Alguien sabe? Vean, son palabras claves, ¿no? Los órganos blancos básicamente son órganos en los cuales actúan las hormonas. Sí, también se les conoce como órganos blandos. Básicamente son los testículos, los ovarios, el páncreas, los pulmones, el hígado, ¿sí? Esos vienen a constituir los órganos blancos, ¿no? ¿Sí? O órganos blandos. Los riñones también, ¿sí? Cuando hablamos de mimetismo, ¿sí? Es la capacidad que tienen ciertos organismos para camuflarse, ¿sí? Vean, ustedes saben que muchos organismos necesitan de esta función de, ¿cómo les puedo decir? De ocultarse de los depredadores naturales, ¿no? Sí, por eso aquí dice, y los cambios de color que permiten el mimetismo, ¿sí? Vean las salamandras, ¿no? Tienen esa capacidad. Hay unas tipo mariposas en Francia que también tienen esa capacidad o adquirieron esa capacidad. ¿Para qué? Para camuflarse en este caso, de las aves que las devoraban, ¿no? Vean, y cómo se cambian esa capacidad. Tomaron el color de donde vivían. Digamos, si es que era negro, se hicieron negras. Bien, ¿sí? Para poder sobrevivir. Entonces, son muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, esto le ayuda el sistema endocrino. Cuando hablamos de los artrópodos, de los crustáceos, ¿sí? Básicamente, más los crustáceos, ¿no? Ustedes saben que hay dos tipos de esqueleto. Uno que es endoesqueleto y el otro que es el exoesqueleto. ¿Sí? A ver, señorita Naranjo, ¿qué tipo de esqueleto tenemos nosotros? ¿Endo o exo? Endo. Ya, muy bien. Tenemos un endoesqueleto, ¿no? Porque está en la parte interna. ¿Sí? En cambio, los crustáceos tienen un exoesqueleto. Esa parte dura, ¿no es cierto? Ya hablando específicamente de los cangrejos. Vean, ese viene a ser el esqueleto del cangrejo. ¿Sí? Que le ayuda a proteger, ¿no? A los órganos que tienen estos. Ustedes saben que muchas veces al ser rígidos estos esqueletos, sí, tienen que mudar, ¿no? Muchos organismos. ¿Por qué? Porque los órganos blandos van creciendo, ¿sí? Y necesariamente tiene que haber esta muda. ¿Para qué? ¿No es cierto? Y esto lo ayuda este sistema endocrino, ¿no es cierto? Formado por neurohormonas que tienen, en este caso, los organismos inferiores. En el caso del sistema de los vertebrados, ya hablamos, ¿no es cierto? Ya les indiqué que tenemos este grupo, ¿no? De glándulas, este sistema glandular, que ayudan a cumplir las diferentes funciones, ¿sí? Como es el hipotálamo, la hipófisis, el timo, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, los ovarios y los testículos, ¿sí? Pero todos estos funcionan básicamente con hormonas, ¿no? En cambio, el sistema nervioso central funciona con estímulos nerviosos, ¿sí? Vean, les pongo un ejemplo. Si a la señorita Astudillo le clavo, ¿no es cierto? Eso creo que le dije a la señorita Herrería, creo que sabes. Vean, ese estímulo es en milésimas de segundos, ¿sí? En cambio, el sistema hormonal necesita que se produzca el estímulo, vaya al cerebro, del cerebro imita una orden a la glándula, ¿sí? Y de la glándula recién se emite la respuesta, ¿sí? Pero esta respuesta va al órgano que lo necesita, ¿sí? Digamos que un varón necesita testosterona, ¿sí?
va a los testículos y de ahí recién se emite la respuesta. ¿Sí? Por eso es de reacción lenta. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, espero que les haya quedado